Vamos a empezar entonces. Habíamos quedado en la boca y dientes la semana pasada. Hoy vamos a terminar de ver, les había quedado de mencionar que tenemos dentro de nuestra boca la lengua, que es uno de los músculos más importantes que tenemos a nivel del cuerpo humano. Es considerado un músculo muy fuerte y cada una de las zonas de esa lengua se encarga de identificar los sabores. Entonces, si quieren vayan ahí, no sé, dibujándolos o anotándolos, porque tengan en cuenta, y también se los dije, el sistema respiratorio, digamos la nariz, más que todo vía aérea superior, va a estar unido o trabajando de la mano con lo que es la cavidad oral. Resulta que cuando ustedes están enfermos, ¿cierto? Cuando están con gripa, ustedes tienen la nariz tapada y empiezan a comer, tratan de saborear los alimentos y no les sabe igual. O simplemente no les sabe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que tenemos que, ¿dónde está esta puntera? Acá. Tenemos los típicos 4 sabores que nosotros conocemos son el agrio, por ejemplo, un limón nos va a reconocer y hacer un poquito más fuertes los sabores en la parte lateral de la lengua. El dulce hace referencia a la punta. El amargo, la zona de atrás, por ejemplo, para ustedes el picante. Y el salado, que es la parte más externa y frontal de la lengua, pero hay un quinto sabor. El quinto sabor es como una combinación que podemos conocerlo como el famoso sabor de el umami. Un sabor de umami puede ser una característica de un tomate. Bien, entonces resulta que estos sabores, tengan en cuenta, van a estar controlados por los pares craneales, ¿no? Por los nervios a nivel de la cara o del cráneo. Y tenemos patologías o afectaciones en donde la gente pierde la capacidad de saborear. Esto les permite comer de todo, ¿de acuerdo? Pero también imagínense que ustedes no puedan saborear un chocolate, no puedan saborear una limonada, no puedan saborear, no sé, su plato típico, ¿no? O el más delicioso. Entonces, esas características son súper importantes y son las que nos van a dar la degustación y saber y reconocer qué es lo que están consumiendo, con qué se están alimentando, para que baje directamente los alimentos hacia el sistema gastrointestinal. Listo. Vámonos con la siguiente. La siguiente parte ya vamos un poquito más interno. Vamos a empezar a bajar. Tenemos lo que es la faringe. La faringe va a formar una parte del sistema digestivo, pero también hace parte del sistema respiratorio. Su función en el sistema digestivo es comenzar el proceso de la deglución. La deglución se va a encargar de mover los alimentos desde la boca hasta el estómago y comienza cuando la lengua, acá, cuando la lengua junto con los dientes y la saliva van a formar ese alimento en una masa blanda, ¿de acuerdo? Esa primera masa blanda la vamos a conocer como el bolo alimenticio. La comida es forzada hacia la parte posterior de la cavidad, hacia la orofaringe, que es una de las partes de la faringe. Esta es la fase de manera voluntaria que tenemos nosotros. Ustedes mastican, trituran, salivan, ¿cierto? Vuelven esa comida mucho más acuosa, blandita, y luego ustedes son los que deciden cuándo tragar. Muy bien. Luego de que pasamos aquí, de que ustedes hacen la deglución, deja de ser activo o deja de ser voluntario. Luego se convierte en involuntario. En primera instancia, las vías respiratorias pues se tienen que cerrar y la respiración se interrumpe temporalmente. El bolo alimenticio se va a encargar de estimular a los receptores de la orofaringe que envían impulsos nerviosos hacia el cerebro. ¿Esto para qué? Esto para generar que el paladar blando y la úvula, ¿se acuerdan la campanita que tenemos atrás colgando? Se muevan hacia arriba, cerrando la nasofaringe, que es otra de las partes de la faringe. La laringe
es jalada, ¿cierto? La jalan hacia adelante y hacia atrás por debajo de la lengua, donde vamos a encontrar lo que es la epiglotis, y esta epiglotis se va a encargar de sellar la glotis. La epiglotis, hagan de cuenta que es como una abertura, es una tapita que mientras estamos hablando se destapa, ¿cierto? Y cuando estamos comiendo se tapa. Ella es la que dirige hacia dónde va la comida, si hacia el sistema digestivo o hacia el sistema respiratorio. El bolo alimenticio va a pasar a través de la laringofaringe y entra al esófago. En aproximadamente esto puede llegar a tardar 1 segundo. Y es entonces cuando ocurre la apertura de las vías respiratorias y otra vez volvemos a respirar. Entonces, la faringe tiene comunicación ¿con qué? Inicialmente con la boca, pasamos con el esófago, tenemos con las fosas nasales, que también nos permite tener los sabores, la laringe, que nos permite el habla, los sonidos, y por parte del oído medio. Me voy con el siguiente. Vamos con el esófago. El esófago entonces es un tubo que es muscular, es colapsable, se encuentra por detrás de la tráquea. Mide alrededor de unos 25 a unos 30 centímetros de largo. Comienza al final de la laringofaringe. El esófago pasa a través del mediastino. ¿Se acuerdan del mediastino cuando vimos las cavidades y los cuadrantes? Este mediastino es el espacio que hay entre los pulmones. Atraviesa el diafragma, músculo principal de la respiración, a través de una abertura que la vamos a conocer como el hiato esofágico. Hiato es con H. Y va a terminar en la parte superior del estómago. La función del esófago, va a ser secretar un moco, de transportar los alimentos hacia el estómago. O sea, seguimos secretando sustancias para que se vea más digerible ese bolo alimenticio. En el esófago no se produce ninguna enzima digestiva y tampoco se absorben los alimentos. La comida se tiene que empujar a través del esófago por unas contracciones del músculo liso. Recuerden que tenemos 3 tipos de músculo: músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. Como vamos llegando hacia el estómago, tenemos que tener un músculo liso porque son las células que están a nivel de los órganos huecos. Y esos movimientos de este músculo liso los vamos a conocer como movimientos peristálticos. Consta de unos movimientos que son repetidos, que tienen forma de ondas y se van a encargar de ayudar a empujar el alimento hacia el estómago. El movimiento de los alimentos, que son sólidos o semisólidos, desde que los tenemos en la boca hasta el estómago, pueden llegar a tardar aproximadamente entre unos 4 a 8 segundos, mientras que los alimentos que son líquidos pasan aproximadamente en un solo segundo, ¿sí? Pasan con más facilidad. Justo por encima del músculo del diafragma, ¿cierto? El esófago se reduce en diámetro, o sea, se hace más pequeñito, y forma lo que es el esfínter esofágico inferior. Este esfínter también recibe el nombre de esfínter gastroesofágico. Este esfínter se conecta desde el esófago con el estómago y se encarga de controlar el paso de los alimentos hacia el estómago. Listo. Vámonos con el estómago. Ya van llegando nuestros alimentos. Entonces, el estómago es una ampliación del tracto gastrointestinal. Se va a encontrar en la parte superior de la cavidad abdominal, justo por debajo del músculo del diafragma, y va a tener una forma de J. Esta es la forma de J. Cuando está vacío, es aproximadamente de un tamaño como de una salchicha grande, y sin embargo puede llegar a estar estirado a grandes cantidades dependiendo de lo que ustedes le vayan a dar de alimento o de comida.
El estómago se divide en 4 partes. Entonces, la primera parte es el cardias, ¿sí? El cardias rodea el esfínter gastroesofágico. Aquí, este es el cardias. El segundo es el fundus. El fundus es la porción redondeada localizada por encima y a la izquierda del cardias. Por debajo del fundus se va a encontrar una gran porción central del estómago conocida como el cuerpo. Y al final tenemos lo que es el píloro, o también se lo conoce como antro, así como en los lugares de fiesta, que es la estrecha región que vamos a encontrar a nivel inferior que se va a encargar de conectar el estómago con el duodeno. El duodeno del intestino delgado a través del esfínter pilórico. ¿De acuerdo? Entonces, cardias, fundus, el cuerpo y tenemos el antro o el píloro. Cuando no tenemos comida en el estómago, la mucosa, ¿no? Que es la parte interna, la capa, se va a encontrar formando grandes pliegues. Estos pliegues los conocemos como pliegues gástricos o también como rugae. Esos pliegues son visibles a simple vista. Conforme el estómago se va llenando de los alimentos, estos pliegues se tienen que suavizar y se tienen que desaparecer. Esto ocurre como si fuera un movimiento de acordeón cuando se expande por medio del aire. La mucosa del estómago contiene muchas fobias o también son conocidas como glándulas gástricas, que poseen 3 tipos de células secretoras. Tenemos las células sinógenas, que son enzimas principales para poder generar lo que es la pepsígena o el pepsinógeno. Tenemos las células parietales, que se van a encargar de secretar el ácido clorhídrico y se va a encargar también de activar lo que es el pepsinógeno para poder convertir la pepsina, que es una enzima, que va a encargarse de comenzar la degradación de las proteínas. Y tenemos por último las células de la mucosa. Estas pues van a secretar lo que es un moco que va a proteger el estómago para que no sea autodigerido. ¿Qué quiere decir? Dentro del estómago tenemos unas sustancias que tienen que ser secretadas para poder seguir haciendo lo que es el proceso de la digestión, o sea, degradar los alimentos. Pero como tenemos unas sustancias tan químicas, tan reaccionantes, tenemos que proteger las capas del estómago. ¿Se acuerdan que vimos las capas, no? Entonces, estas capas tenemos que protegerlas para que no produzcamos lo que es la famosa gastritis, úlceras o un cáncer gástrico. Las secreciones de las glándulas gástricas, por ejemplo, cuando trabajan de manera colectiva, se van a conocer como el jugo gástrico. La capa muscular del estómago tiene 3 capas de músculo liso. Entonces, imagínense la capacidad que tiene ese órgano. Estas capas son la interna oblicua, la media circular y la externa longitudinal. Entonces son 3 capas de protección para que no lleguemos a perder nuestras células estomacales. Esas 3 capas van a permitir que el estómago se contraiga de diferentes maneras para poder digerir lo que son los alimentos en trozos pequeños, mezclándolos con los jugos gástricos. Cuando el estómago está vacío y se produce esta actividad, llegamos a sentir como ese tipo de sonido o de crujido a nivel del estómago, ¿no? La actividad química principal del estómago es comenzar la digestión de las proteínas mediante la secreción de la enzima de la pepsina. Así como Pepsi, agréguenle la Na, pepsina. Los componentes proteicos de las células del estómago van a estar protegidos. Y esto van a estar protegidos para que puedan llegar a ser digeridos por el moco, que va a ser secretado por la célula de la mucosa. Ahora, el estómago tiene que descargar todo su contenido del alimento hacia el duodeno. El duodeno va a ser la parte inicial del intestino delgado, en donde aproximadamente entre 2 y 6 horas después de la ingestión
llega a hacer ese paso. Los alimentos ricos en carbohidratos pasan de manera rápida por el estómago, ya que la digestión de los mismos pues comienza en la boca a través de la secreción de la enzima que tenemos por parte de la saliva, que se conoce como amilasa. Los alimentos ricos en proteínas pasan muy lento, por ejemplo, una carne, una arrachera. Pasan lento por el estómago. Esto es porque pues la digestión va a comenzar allí, directamente en el estómago. Los alimentos que contienen grandes cantidades de grasas son los que tardan más en pasar hacia el duodeno. El estómago participa en la absorción de agua, de las sales minerales, de algunas sustancias como por ejemplo la aspirina, el alcohol, y que también pueden llegar a ser absorbidas por él. El siguiente paso de la digestión química es ser llevado a cabo en el intestino, ya en la parte de la zona más delgada. Este proceso depende de las secreciones de las glándulas intestinales, que también generan secreciones, y de la secreción de las dos glándulas accesorias grandes que tenemos en nuestro organismo, que viene siendo el páncreas, el hígado y en conjunto pequeño la vesícula biliar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Ok, entonces vámonos con una de las glándulas más grandes que tiene el cuerpo humano. Vamos con el páncreas. El páncreas es una glándula blanda, oblonga, que mide aproximadamente unos, porque puede ser unos 10, 12 centímetros. Se encuentra por debajo de la gran curvatura que tiene el estómago en forma de J y se conecta al duodeno del intestino delgado por medio de un conducto. El páncreas se divide en una cabeza, que es la parte más cercana que tenemos al duodeno. Luego le sigue el cuerpo, que es la parte principal, y termina en la cola. Internamente, el páncreas está formado por unos grupos de células epiteliales que se le conocen como los islotes de Langerhans, o también conocido como los islotes pancreáticos. Estos van a formar parte de unos grupos de células que componen una porción endocrina de esa glándula. Algunos islotes van a estar formados por unas células llamadas alfa, que se van a encargar de secretar la hormona del glucagón, y por las células beta, que se encargan de secretar de lo que es la insulina. Van a haber otras masas de células, también llamadas como los acinos, que son porciones exocrinas del órgano. Estos acinos secretan una mezcla de enzimas digestivas. Dentro de estas, dime. ¿Puede repetir de qué están formadas algunas células islósticas? Los islotes de Langerhans, ¿sí? Entonces, tenemos las células alfa, que secretan la hormona del glucagón, y la célula beta, o células beta, que secretan lo contrario, que sería la insulina. Gracias. ¿Sí? ¿Qué les estaba diciendo? De las enzimas. Los acinos tienen que secretar unas enzimas que tienen que seguir ayudando a la digestión de los alimentos, ¿no? A la degradación. Tenemos las lipasas, las carbohidrasas y las proteasas. O sea, son enzimas que se van a encargar de degradar cada una de las sustancias de las proteínas, carbohidratos y de lípidos. Todo este conjunto de esas enzimas se va a formar un jugo, y es un jugo que es el jugo pancreático. Este deja el páncreas a través del tubo principal, que lo vamos a conocer como el conducto pancreático, ahí se ve en la parte superior, o también se le conoce como el conducto de Wirsung. Ya luego si quieren les paso los nombres. Las células de los conductos secretan bicarbonato de sodio. En la mayoría de nosotros, de las personas,
El conducto pancreático se une con un conducto biliar que está conectado al hígado y entran hacia el duodeno en un conducto común. Esto es llamado originalmente una ámpula de Vater, que también la llegamos a conocer como una ámpula hepatopancreática, o sea, unión entre el hígado y el páncreas. Dentro de las funciones del páncreas, tenemos que, por un lado, tenemos que secretan las enzimas gracias a los acinos que permiten continuar la digestión de los alimentos a través del intestino delgado. Y por el otro lado tenemos lo de las células beta y alfa, que se encargan de secretar ¿cuáles? Insulina y glucagón. Estos se van a encargar de regular y de controlar los niveles de azúcar en sangre, que son aquellos que se alteran en los pacientes que son diabéticos. Listo, vamos con la siguiente glándula que es una muy grande. El hígado. El hígado es uno de los principales órganos del sistema digestivo. Pesa aproximadamente unas 4 libras y se divide en 2 lóbulos principales. Tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y estos van a estar separados entre sí por un ligamento. Ese ligamento se le conoce como ligamento falciforme. Los lóbulos del hígado van a estar formados por numerosas unidades funcionales, o sea, de células principales, que se van a llamar lobulillos hepáticos. Las funciones del hígado son muchas, son muy importantes y es un órgano que es vital para nuestro organismo. Dentro de las funciones principales tenemos, entonces, por ejemplo, la primera va a ser que fabrica los anticoagulantes. No sé si han escuchado sobre la famosa heparina, ¿no? Que es un suministro que le colocan a nivel de enfermería a los pacientes para evitar que la sangre se coagule. También tenemos, por ejemplo, aparte de la heparina, tenemos la trombobina y la trombina, que estas dos se van a encargar de participar en el mecanismo de coagulación. O sea, es un órgano importante para el sistema sanguíneo. Luego tenemos unas células que se llaman las células de Kupffer. Estas se van a encargar de fagocitar, o sea, de matar, de destruir ciertas bacterias, así como los glóbulos blancos y rojos que ya están dañados, que ya están viejos. Otra función sería que las células hepáticas, que se llaman hepatocitos, contienen varias enzimas que degradan sustancias dañinas y que las transforman en sustancias que son menos nocivas, ¿no? Menos dañinas. Si el cuerpo, por ejemplo, no puede degradar o no puede excretar algunas sustancias, pues se van a almacenar y van a llegar a causar daño. Entonces, por ejemplo, cuando se digieren las proteínas en aminoácidos, ¿no? Se hacen más pequeñitas, los aminoácidos van hacia la mitocondria, que la mitocondria es el pulmón de la célula. Y esto es para ser convertido en ATP, que el ATP es energía. Este proceso produce lo que es el amoníaco. El amoníaco es un producto de desecho, es tóxico para las células. Y las células del hígado pues van a ser capaces de convertir ese amoníaco en urea. La urea pues ya es convertido en un producto que es inofensivo y que luego lo van a secretar nuestros riñones por medio de las glándulas sudoríparas. Otra función es que tenemos que los nutrientes se absorben de manera excesiva y son colectados por medio de este órgano, del hígado. El exceso de la glucosa y de otros monosacáridos pues pueden llegar a ser almacenados en forma de glucógeno, que el glucógeno para los animales o nosotros es el equivalente como de almidón, ¿sí? Es energía. O esto también se llegan a convertir en grasas. Cuando es necesario, el hígado puede transformar ese glucógeno en la grasa hacia la glucosa. Y eso es lo que nos va a dar energía para poder funcionar durante un ayuno, por ejemplo.
El hígado también se va a encargar de almacenar el glucógeno, el hierro, cobre, las vitaminas, la A, la D, la K y la E. El hígado produce sales biliares que se descomponen hacia las grasas o por medio de grasas. Estas sales biliares son enviadas hacia el duodeno del intestino delgado para poder tener una separación y una absorción de dichas grasas. Aquí tenemos, por ejemplo, que hace una activación de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina, valga la redundancia, que se adquiere gracias al sol y por medio de una actividad física o de movimiento. Esa vitamina D es esencial para los huesos y es un suministro o un suplemento que se le mandan a nuestros abuelitos o adultos mayores para poder hacer el retraso o evitar que se llegue a producir la famosa osteoporosis. Pero si esa vitamina no se consume en los rayos del sol y no se realiza entre 15 y 20 minutos de movimiento, de ejercicio, esa vitamina D no tiene absorción. Ay, me faltó una. Bueno, rápido. Eso es con respecto a lo de la vesícula biliar. La vesícula biliar va a ser un saco que tiene como una forma como de pera aproximadamente. Está situado en la parte inferior o en una depresión que tiene el hígado. Va a estar revestida o cubierta por, como si fuera el estómago, porque tiene unos pliegues que permiten ampliarse y llenarse de una sustancia. Esta sustancia es conocida como la bilis, ¿ok? La función de la vesícula biliar, en esencial, es almacenar y concentrar la bilis que es producida por los dos lóbulos del hígado, hasta que sea necesaria para ser utilizada en el intestino delgado. La bilis debe de entrar en el duodeno a través del conducto biliar común. Y esta vesícula biliar sí podemos vivir sin ella, ¿de acuerdo? Pero por tener una disminución o una falta de producción de esta bilis, pues se hace que las grasas sean menos digeridas o menos fácil de digerir. Por eso es que es tan importante ese orden. Listo. Vámonos con el intestino delgado. En el intestino delgado, pues la mayor parte de su recorrido se encarga de realizar lo que es la absorción y la digestión. Mide aproximadamente como unos 2-3 metros aproximadamente. Se divide en 3 partes, ¿sí? La primera, que es el conducto entre el estómago y el intestino delgado, viene siendo el duodeno. Es la parte más corta y está más cerca. El duodeno se origina en el esfínter pilórico, recuérdenlo, y se une con una segunda parte que viene siendo el yeyuno. El yeyuno se va a extender hasta la tercera parte, que va a llegar a ser el ilion. Y el ilion se va a unir hacia el intestino grueso, hacia una válvula que la vamos a conocer como la válvula iliocecal o el esfínter iliocecal. Cada vez que escuchen esfínter es como si fuera una puerta o una compuerta que permite la salida, pero no el regreso. La mucosa, las capas del intestino delgado, contienen muchas cavidades que van a estar revestidas por un epitelio glandular. Esas cavidades se les conocen como glándulas intestinales o también como criptas del Lieberkühn. Secretan enzimas digestivas intestinales que se van a encargar de complementar la mayor parte de las enzimas digestivas que fueron secretadas por el hígado, pero también por el páncreas. La submucosa del duodeno, que es otra capita, contiene numerosas glándulas de Brunner. Estas glándulas duodenales secretan un moco alcalino para neutralizar, mientras que el moco adicional es secretado por las células que son caliciformes. Este moco se va a encargar de proteger las paredes del intestino delgado de que no sean digeridas por esas enzimas que se están produciendo
por parte de los ácidos y que se van a encontrar a nivel del quimo. Entonces recuerden que al inicio ya se llamaba quilo, la producción o la combinación de los alimentos, y ya cuando estamos a nivel del intestino delgado se llama quimo. El quimo es un término utilizado para poder describir el contenido que es viscoso, es como semifluido y es el resultado de la digestión. Aproximadamente un 80% del total de los nutrientes que son absorbidos, como por ejemplo los azúcares, los aminoácidos, las vitaminas, el agua, los minerales, va a ocurrir aquí en el intestino delgado. La estructura anatómica de ese intestino, pues es altamente especializada para esto, para que cada uno de sus recorridos permita hacer la absorción. La superficie de este intestino se va a encargar de hacer la absorción de mayor tamaño, dado que sus paredes van a poseer unos pliegues circulares que son llamados pues así, los pliegues. Va a tener una capa que se transforma en proyecciones que se le llaman vellosidades. Hay muchísimas vellosidades a nivel de todo el tracto del intestino que se van a encontrar aproximadamente entre 4 y 5 millones. Estas vellosidades van a permitir el paso de esa sustancia. Van a aumentar, por ejemplo, la superficie de la absorción de los nutrientes. Esa estructura consiste en una red de capilares donde poseen sangre que se encargan de absorber los nutrientes. Tienen una vénula, o recuerden que también es una vena pequeña, que sirve para transportar los nutrientes. Luego tienen una arteriola, que es la arteria pequeña, que se encarga de absorber lo que son las grasas. Las células epiteliales individuales que llegan a cubrir toda la superficie de este intestino o de estas vellosidades tienen un borde, como si fuera un cepillo. Entonces se le van a llamar unas pequeñas o micro vellosidades. O sea, cada vez son más pequeños esos pelitos. Esto va a generar que aumente la capacidad de absorción del intestino delgado. Entonces, si se dan cuenta, es el encargado de absorber todos los nutrientes de nuestro organismo. Estos nutrientes pues tienen que pasar a través de unas células que son epiteliales, que van a cubrir esas vellosidades y que son capaces de atravesar las células endoteliales, las paredes de los capilares, y poder entrar hacia la sangre, hacia la parte del sistema circulatorio y linfático para llevar los nutrientes al resto de los tejidos. Ok. Bien. Y vámonos para la parte final. Tenemos el intestino grueso. Funciones del intestino grueso son igual absorción, no tanto como el intestino delgado. Es absorción de agua, producción y absorción de ciertas vitaminas, así como formación y expulsión de las heces fecales, alias el popó. El intestino mide aproximadamente 1.5 metros a 6.5, bueno, de longitud y 6.5 de diámetro, ¿no? De grosor. El intestino grueso se inserta en la pared posterior del abdomen a partir de extensiones del peritoneo visceral, que son conocidas como el mesocolon. Esta se divide en 4 regiones principales. El primero es el ciego, la primera parte del intestino grueso. El segundo, que constituye la parte más grande, viene siendo lo que es el colon. La tercera viene siendo el recto. Y por último terminamos en la cavidad anal. Entonces, ciego, parte inicial, todas las curvas vienen siendo colon, que se divide en colon ascendente porque va hacia arriba, colon transverso porque va en forma horizontal y colon descendente porque va hacia abajo, recto y ano. La apertura del ilion del intestino delgado hacia el ciego del intestino grueso van a constituir un pliegue de la membrana mucosa que es conocido como la válvula ileocecal, ya la mencioné. Esta válvula permite que el material
pueda pasar desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. El ciego, que forma una bolsa con uno de los extremos cerrados, cuelga por debajo de la válvula iliocecal. De manera adjunta, en trabajo colaborativo, en la parte cerrada del ciego se encuentra un tubo que está torcido. Este tubo se le conoce como un apéndice vermiforme. El extremo abierto del ciego se une con el tubo largo, que sería el colon. Todo esto. El colon parece un tubo de bolsas que son consecutivas, digamos que son 3, donde cada bolsa se denomina austra. La primera parte del colon se conoce como el colon ascendente y se eleva desde el lado derecho del abdomen, llega hasta la superficie inferior del hígado y tiene que girar hacia la izquierda formando un ángulo hepático. Después continúa a través del abdomen hacia el lado izquierdo, o sea, atravesamos todo nuestro abdomen, que viene a formar lo que es el colon transverso. Luego se hace una curva por debajo de ese extremo inferior del vaso hacia la izquierda, que va a formar el ángulo esplénico. Y luego tiene que bajar formando lo que es el colon descendente. La última parte del colon lo vamos a llamar colon sigmoideo y es el que se encarga de unir el recto. Tenemos 3 movimientos mecánicos que se producen en el intestino grueso. Primero sería el movimiento austral. El segundo es el movimiento de 3 a 12 contracciones por minuto, que serían los movimientos peristálticos. Y el tercero es el peristaltismo en masa, que ya es el que se encarga de hacer y formar lo que son las heces fecales. Los alimentos que están en el estómago, pues inducen el peristaltismo en masa, que constituye una fuerte onda de movimientos peristálticos que se va a iniciar en el centro del colon transverso y mueve su contenido hacia el recto, hacia acá. El recto es un tracto, ¿cierto? Que es gastrointestinal, se sitúa por delante del sacro, pero también del coxis. La porción terminal del recto se le llama canal anal, porque es el que permite la salida, la abertura. Tiene una membrana que es mucosa, se organiza en una serie de pliegues llamados columnas anales y contiene una gran red tanto de arterias como de venas. La abertura de este canal anal hacia el exterior la conocemos como el ano y está controlado por un esfínter interno. Recuerden que los esfínteres son unas compuertas que permiten la salida, pero no la entrada. Es y tiene características de células lisas, o sea, de músculo liso, y tiene un esfínter externo que sería a nivel musculoesquelético, que es lo que llegamos a observar directamente en un individuo. La absorción de agua. Esta absorción de agua es una función importante que tiene el intestino grueso y jamás se les olvide. Tiene que tener contenido de líquido, de agua, para también permitir que las heces fecales sean fáciles de salir, de sacar. Si no tuvieran componente líquido, imagínense que esas heces fueran completamente sólidas y haría que más fuerza tuviéramos que hacer en el baño. Esto sucede y esto se produce una alteración que se llama un estreñimiento, que es cuando van al baño, tratan de hacer, pujan demasiado y no es fácil de salir. Además de eso, tengan en cuenta que el colon posee unas bacterias. ¿Listo? Estas bacterias se van a encargar de fabricar 3 importantes vitaminas. Anótenlas ahí. Estas vitaminas son absorbidas por el colon. La primera es la vitamina K, que es necesaria para la coagulación. La biotina es necesaria para el metabolismo de la glucosa, que sería la vitamina B. La vitamina B5, necesaria para producir ciertas hormonas y neurotransmisores, o sea, mensajeros que van a llevar señales de un lugar a otro.
El moco también es producido por glándulas del intestino. La absorción intestinal de agua es mayor a nivel del ciego y en el colon ascendente. Todo esto es pura absorción de agua. Esto es producción de heces fecales. Se transforman y se transportan las heces para ser evacuadas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe. Dime, no te escuché. Profe, ¿qué hacía la vitamina B? Es necesaria para el metabolismo de la glucosa. Y la vitamina B5 es para producir hormonas y neurotransmisores. Gracias. ¿Listo? Bueno, esa es otra de las alteraciones que llegamos a presentar dentro de nuestro organismo en cualquier momento de nuestra vida. Y lo conocemos como el tránsito lento. Entonces, tengan en cuenta que nosotros generamos lo que es la alimentación, o el proceso de alimentación que inicia en la boca. Como lo vimos, más o menos es 1 minuto. Se dice que tenemos que triturar cada uno de los alimentos entre 36 y 37 veces. Si ustedes intentan hoy hacer una masticación de un alimento 37 veces, se pueden estar hasta cansando, lo pueden pasar antes de manera involuntaria. Luego pasa el esófago, que puede llegar a tardar unos 2 o 3 segundos en bajar. Llega al estómago, que por los ácidos gástricos se tiene que demorar entre 2 y 4 horas. Luego pasa hacia el intestino delgado, que es donde más se absorben los nutrientes, que pueden ser de 1 a 4 horas. Y finalmente, para poder realizar el vaciado gástrico, o sea, heces fecales, es de 10 horas o varios días. Entonces, tengan en cuenta que lo que ustedes eliminan hoy no significa que ustedes lo consumieron hoy, ¿sí? Ustedes pudieron haber estado eliminando esta mañana lo del día de ayer. ¿Qué pasa con el tránsito lento? Hagan de cuenta que estos tiempos se van a duplicar. Esto depende de la funcionalidad de los órganos. Si, por ejemplo, tenemos o no tenemos la vesícula, el páncreas, parte del hígado, porque el hígado es un órgano que es donable. Se puede quitar uno de los lobulillos, se le dona al paciente y el hígado vuelve y crece, ¿ok? Entonces, este tránsito lento va a hacer que todos estos tiempos sean mucho más lentos de lo que son conocidos. ¿Y qué pasa? Van a generar lo que es el famoso para ustedes mal del puerco, ¿cierto? Este mal del puerco es porque toda la sangre, toda la energía que tenía el cerebro, la tiene que mandar al sistema digestivo para darle mayor funcionalidad. Entonces, tiene que sacrificar funciones. Y al sacrificar funciones, hace que más bien aquí el cerebro como que se vaya apagando, les genere sueño. Por eso es muy malo que ustedes después de alimentarse, de comer, se queden quietos, sentados, viendo televisión o se vayan a dormir. Lo mejor que es, lo que yo le digo a mis estudiantes es, después de comer, ayuden, ¿no? Levanten los platos, laven los platos, arreglen la mesa, hagan cosas. Entre más movimiento tengan, más rápido o adecuado serán los movimientos de la digestión. Entonces, todo esto va a generar que el estómago se vuelva más perezoso, que el intestino delgado no genere muy buena absorción, que el intestino grueso no ayude a que tengan una defecación constante, sino que puedan hacer defecaciones 2 o 3 veces a la semana. Se supone que tenemos que defecar todos los días y por eso la defecación también tiene ciertas características. Bueno, vámonos primero, les voy a hablar con respecto a lo de la diarrea. La diarrea es una de las, bueno, hay una tabla de Bristol, más bien me voy a venir para esta. Esta es la tabla de Bristol, que yo se las había pedido que ustedes la buscaran. Es una clasificación de acuerdo al tipo de heces que realizamos. Resulta que esto es súper importante que nosotros cuando vayamos al baño veamos qué es lo que tenemos, porque así podemos empezar a identificar cuáles son las posibles alteraciones que estamos presentando sin que tengamos que ir al médico. Entonces tenemos, por ejemplo, tipo 1, que estos son como si fuera
bolitas de borrego o de conejo, así. El tipo 2, tenemos como si fuera un poquito una salchicha como doble pegada. El tipo 3 es una salchicha súper gruesa, pero que tiene unos pliegues. Tipo 4 es una salchicha lisa y suave. El tipo 5 son pedazos gruesos y regulares. El tipo 6 es un poco de pedazos, digamos, o masas que están unidas, pero son mucho más diluidas. Y la última es la conocida líquida, que sería la diarrea, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, me devuelvo a esta. La diarrea significa literalmente que fluye a través. Eso significa a través de, ¿no? Entonces, sale muy rápido. Se produce cuando la mucosa del colon pues va a ser incapaz de mantener sus niveles habituales de la absorción de agua y de secretar una cantidad anormal de agua, de iones y del mismo moco que fue producido en el colon. La intoxicación por parte de alimentos, por medio de bacterias, por ejemplo la salmonelosis, infecciones virales como por ejemplo una gripe intestinal, infecciones de protozoarios como por ejemplo las amebas, ¿cierto? Se van a encargar de contraer se contrae más bien por beber agua que no es tratada. Provocan episodios de diarrea severa, llamada disentería, y estos organismos que les acabo de mencionar, pues van a invadir todo lo que es la mucosa intestinal. Además de que las invaden, pues van a destruir las células normales que van a llevar a cabo esa absorción de agua. Y la pérdida excesiva de agua, que es causada por episodios de la diarrea, puede llegar a desencadenar lo que es la deshidratación grave. Si vamos al médico y nos dan un buen tratamiento, ¿no? Un tratamiento adecuado, pues podemos llegar a salir de esa diarrea lo más pronto posible. Pero cuando no, una persona, ese paciente o esa persona puede llegar a morir por deshidratación. Tengan en cuenta que todos los órganos tienen agua, necesita componente líquido. Y la diarrea es causa común de muerte, sobre todo en niños muy pequeños, en países tristemente que son pobres o que son subdesarrollados. Entonces, por eso es muy importante saber qué tipo de alimentación estamos consumiendo, cómo es nuestro tiempo de digestión y cómo estamos nosotros haciendo la eliminación. Esta diarrea va a ir acompañada por lo general del dolor, va a ser un dolor abdominal, puede ir o no acompañada de vómito porque está con infecciones, sí puede llegar a generar fiebre por una alteración de la termorregulación y los espasmos abdominales. Los espasmos abdominales son aquellas contracciones que se generan en la barriga, ¿cierto? De manera involuntaria, que ustedes por más de que traten de abrazarse, de doblarse, estirarse, ese estómago está supremamente contraído. Entonces, me regreso acá. Todos tienen que tener, y yo se los había pedido, esta tablita de Bristol. Vamos a hablar un segundo sobre la formación de las heces. En el momento en el que el quimo, ¿se acuerdan? Ha permanecido en el intestino grueso, pasa aproximadamente entre 3 y unas 10 horas. Este se tiene que convertir en una masa semisólida, ¿de acuerdo? Tiene que tener contenido líquido. Y esto ocurre porque a consecuencia de la absorción de agua, tiene que empezar a generar lo que son las famosas heces fecales. Estas heces que contienen agua, contienen sales inorgánicas, contienen células también epiteliales que vienen de la mucosa, que han pasado por todas las vías que fueron escamadas por parte del quimo, ¿no? Porque es algo ácido, y que fueron atravesadas por parte del tracto gastrointestinal. Estas heces también van a contener bacterias, porque por eso también se hacen los famosos exámenes de coprología, que es para saber cómo están las características bacterianas del popó. En especial tenemos nosotros una bacteria interna que se llama la Escherichia coli. Esta bacteria pertenece a la flora gastrointestinal normal, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que tenerla. Pero, espera un segundo que resulta que esta bacteria en algunos casos
pues va a presentar un aumento o una disminución de su funcionalidad que nos puede llevar a generar una alteración en la producción de las heces fecales. Entonces, por ejemplo, los productos de la descomposición bacteriana, tenemos el gas, ¿cierto? Y tenemos el olor, que es un gas de sulfuro de hidrógeno y que pues es un olor que es como a huevo podrido. Las partes que no se digieren de los alimentos también llegan a formar parte de las heces. No sé si les ha pasado que han comido, por ejemplo, no sé, algún tipo de plato en especial y cuando ustedes voltean a ver sus heces fecales, ven grumos o ven inclusive algunos chícharos que ustedes pasaron enteros. A una mayor cantidad de fibra que se tenga en la dieta, como por ejemplo la parte vegetal, frutas, verduras, hará que sus heces fecales sean más suaves, sean más fáciles de eliminar y sean menos dolorosas. Ahora, recuerden que tenemos un movimiento que es el movimiento del peristaltismo. Este peristaltismo en masa se va a encargar de empujar esas heces fecales hacia el recto y va a provocar una distensión en las paredes del recto para que pueda salir. Esto activa los receptores que son sensibles a la presión de las paredes, que van a enviar unos impulsos, ¿cierto? A nivel del sistema nervioso, donde se inicia el reflejo. Entonces hagan de cuenta que ustedes van al baño, se sientan, pero todavía no tienen esa contracción, no tienen todavía esa señal. Automáticamente, poco a poco, ese recto tiene que empezar a generar la estimulación. Cuando llega la señal, es cuando empieza automáticamente a dilatarse y genera una contracción masiva para que salgan las heces fecales. Entonces, la defecación es el acto de vaciar por completo el recto y es la actividad final que tenemos a nivel del sistema digestivo. Entonces, es por eso que es muy importante poder revisar cómo estamos produciendo nosotros nuestras heces fecales, qué tipo de alimentación estuvimos consumiendo para que nos dieran estas características y saber cómo actuar inmediatamente. Ahora, si sabemos que, por ejemplo, la diarrea, bueno, digamos que tipo 6, tipo 7, ya estamos teniendo una deshidratación, lo que debemos hacer es consumir líquido, pero en especial, más que agua, es consumir los electrolitos, ¿no? Entonces, la famosa, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Los sueros o el suerox, por ejemplo, que lo conseguimos en cualquier farmacia. Estas sustancias, esos electrolitos, ayudan a regular, a neutralizar todo lo que son las sustancias, las enzimas, el moco, para hacer que otra vez nuestras heces fecales sean ideales. ¿Cuál es el tipo ideal? El tipo 3 y el tipo 4, ¿de acuerdo? En esto tenemos que mantenernos. Que no siempre vamos a estar así es correcto, porque también depende de los alimentos, de la elaboración de los alimentos a nivel químico y de la degradación o de la preparación en la cocina. El aceite influye, la sal influye, sus picantes influyen. Muy bien. Y ya. Con eso he terminado. ¿Dudas, preguntas?